Ahí está, listo. A ver, a ver, a ver. Un ratito. A ver, para poder pasar. A ver, listo. Ya está. A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan determinar lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver, si se observa mi pantalla, yo también puedo observar que ahí se está determinando, ¿ya? Chicos, el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Por así decirlo, es un tema introductorio, vamos a mencionarlo. Es el tema de los ángulos determinados entre rectas paralelas por una secante, ¿sí? Es el tema de ángulos entre rectas paralelas determinadas por una secante, ¿ya? ¿Esto qué tiene que ver? A ver, vamos a ver. Primero, chicos, ¿saben la definición de lo que son dos rectas paralelas? ¿Saben lo que es la definición de rectas paralelas? Entonces, por aquí vamos a nosotros determinar, ¿sí? Lo que significan, por ejemplo, rectas paralelas, ¿no? Rectas paralelas. A ver, dos rectas iguales. No, no son dos rectas iguales. Primero, las rectas no las podemos medir, porque las rectas, en este caso, no tienen longitudes, son infinitas, son conjuntos infinitos. Son rectas que nunca se cruzan. Sí es la definición, por así decirlo, más esencial o la que más se puede en este caso asemejar. Chicos, nosotros vamos a tener dos rectas que nunca se van a intersectar, dos rectas que nunca se van a cruzar. Esas rectas que nunca se van a intersectar, esas rectas que nunca se van a cruzar, se le llaman rectas paralelas, ¿correcto? Nosotros vamos a tener dos rectas que nunca se van a intersectar. Ahora, la notación, la notación, o sea, el símbolo que nos representa las rectas, en este caso paralelas, un ratito, a ver, vamos a mover por aquí, ya está, para que no nos interrumpa. Son rectas que, vuelvo a repetir, nunca se van a intersectar. Entonces, por aquí vamos a tener a la recta A y a la recta B. ¿Sí? Si estas rectas nunca se intersectan, vamos a decir que van a ser las rectas paralelas. O sea, la recta A, ¿sí? Esta es la notación, el símbolo que te representa una recta, es paralela a la recta B. ¿Sí? Van a ser paralelas en este caso. Este es el símbolo que te representa las rectas que van a ser, ¿qué cosa? Paralelas. Ahora, nosotros también vamos a tener a lo que son las llamadas rectas secantes. ¿Quiénes son las rectas secantes? Si las rectas paralelas son aquellas rectas que no se intersectan, las rectas secantes vendrían a ser aquellas rectas que sí se van a, ¿qué cosa? Que sí se van a intersectar, que sí se van a cruzar, que sí se van a determinar algún punto en común, ¿no? Van a tener aunque sea un punto en común, ¿no? Pues por aquí vamos a tener, por ejemplo, a la recta M, ¿no? A la recta M y a la recta N. Entonces, por aquí vamos a tener que la recta M y la recta N no van a ser paralelas. Este es el símbolo de representar las rectas secantes, ¿no? O sea, una entre paralelas, una línea entrecruzada por ahí, ¿no? Y ahí vamos a determinar que se van a intersectar en un puntito. También hay una forma, chicos, por así decirlo, general de mencionar, ¿no? Matemática, de mencionar la notación de dos rectas paralelas. O sea, decimos que la intersección, a ver, vamos a escribirlo mejor aquí, ahí está, que la intersección, ¿sí? Ay, mejor borramos, a ver, aquí, mejor con ellos, ahí está, que la intersección de la recta A con la recta B es el vacío.
Si la intersección de dos rectas es el vacío, o sea, no se van a intersectar, también podemos mencionar que van a ser, en este caso, van a ser rectas paralelas, ¿no? Y si la intersección de dos rectas es un punto, ¿sí? La intersección de dos rectas es un punto, pues vamos a afirmar que esas rectas van a ser secantes. ¿Está bien? Entonces, chicos, vamos a trabajar nosotros con este tipo, en este caso aquí, de rectas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significan a los ángulos determinados entre dos rectas y una recta secante? Chicos, por aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener dos rectas paralelas y por esas rectas paralelas vamos a tener nosotros una recta secante a ellas. ¿Sí? Por aquí. Observa, por favor. ¿Sí? Observa por aquí, por favor. Aquí. Mira. Ahí está. Tenemos aquí en este caso la recta L1 y la recta L2. ¿Sí? Por aquí tengo a la recta L1 y a la recta L2. Lo voy a colocar aquí. Tenemos a la recta L1 que es paralela a la recta L2. Pero a la vez puedo observar una recta L3 secante a ambas. Entonces, chicos y chicas, de observar, al momento de observar estas rectas que se encuentran aquí, puedo observar que esas rectas, la recta L3 como intersecta la recta L1, me va a determinar con él un punto de corte. Y la recta L3 con la recta L2 también se van a intersectar en un punto. Determinando en cada punto, chicos, cuatro ángulos. Los ángulos A, B, C, D y aquí. Y los ángulos E, F, G y H. ¿Sí? A estos ángulos de aquí, a estos 8 ángulos de aquí, 4 en cada punto de corte, se le llama ángulos determinados entre rectas paralelas. ¿Sí? Van a ser los ángulos determinados entre dos rectas paralelas y claro está, una recta secante a ellas. Chicos, por aquí, ¿sí? Por aquí. Lo que tú vas a poder determinar o lo que nosotros vamos a poder determinar, ¿sí? Es lo siguiente, chicos. Primero vamos a clasificar nosotros a ángulos, a los ángulos en internos y externos. Vamos a decir la medida de los ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Los ángulos internos son aquellos ángulos determinados entre las rectas que van a ser paralelas, o sea, las que van a estar entre ellas. En este caso, estos cuatro ángulos de aquí. A ver, un ratito, por favor. A ver, a ver, a ver. Exacto, muy bien. Los ángulos de C, E y F. ¿Sí? Estos ángulos, estos cuatro ángulos de aquí los vamos a clasificar en ángulos internos. Y los otros ángulos que se encuentran aquí, por así mencionarlo, los que van a estar afuera de las rectas paralelas, vendrían a ser los externos, que en este caso vendrían a ser el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Esos son. Primero lo vamos a clasificar en ellos, ¿sí? El ángulo, muy bien, interiores, los ángulos internos y los ángulos externos. Estos cuatro ángulos que se encuentran, estos 8 ángulos que se encuentran en 4 en cada punto de corte, son los ángulos determinados entre dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Eso los vamos a clasificar en ángulos internos y en ángulos externos. ¿Correcto? Hasta ahí creo que no hay ninguna dificultad con respecto, en este caso, a lo que es la parte teórica. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a pasar a continuación a explicar, chicos, tiene que ver con qué, con la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar estos ángulos? Estos ángulos que se encuentran aquí, chicos, los vamos a clasificar de acuerdo a la región en donde se encuentre, o sea, si son internos o externos, y también con respecto a la posición con la que se encuentren con respecto a la recta secante, o sea, si ambos se van a encontrar a un mismo lado de la recta secante, o alguno de ellos se va a encontrar a la izquierda y el otro a la derecha. Para eso, chicos, primero los vamos a clasificar
¿sí? Primero los vamos a clasificar en los famosos ángulos alternos. Déjame escribir por aquí. Tenemos primero a los ángulos alternos. ¿Quiénes son los ángulos alternos? ¿Sí? A ver, vamos a escribir la definición, porque la gran mayoría, la verdad, no conoce de manera correcta la definición, simplemente lo reconoce en este caso, ¿por qué? Por alguna propiedad que se pueda cumplir, pero es importante conocer la definición. ¿Quiénes son los ángulos alternos? Vamos a escribir aquí por aquí. Son aquellos ángulos, son aquellos ángulos que se encuentran, que se encuentran en la misma región, que se encuentran en la misma región, ¿sí? Pero en lados diferentes respecto a la recta secante, ¿sí? Respecto a la recta secante. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición, chicos, con respecto a lo que son los ángulos alternos, ¿sí? Ahí lo vamos a colocarlo aquí también este colorcito, y por aquí tenemos la definición, ¿sí? Ahí está. Vuelvo a repetir, son aquellos ángulos que se encuentran a un mismo lado de en una misma región, ¿sí? Que se van a poder encontrar en la misma región, pero en lados diferentes respecto a la recta secante. Entonces, chicos, por aquí, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Voy a tener, primero, vamos a clasificarlos en ángulos alternos internos, ¿sí? Vamos a colocar aquí los ángulos, ¿sí? Los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Por aquí vamos a colocar, ¿ya? A ver, ¿por qué lo vamos a clasificar en alternos internos y en alternos externos? Bueno, lo primero que había mencionado, ambos tienen que estar en la misma región. Ambos tienen que estar en la misma región. O sea, ambos son interiores o ambos son exteriores. ¿Sí? O los dos son ángulos interiores o los dos ángulos son exteriores. ¿Sí? Entonces, por aquí, chicos. A ver, por aquí. Vamos a tener nuestro par de rectas paralelas. Por aquí. ¿Listo? Y por aquí vamos a tener nuestro otro par. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y claro está, vamos a tener nuestra recta secante a ambas. Por aquí. Listo. Y por aquí grafiquemos a la otra. Listo. Muy bien. Primero, determinemos quiénes son nuestras rectas paralelas, aunque creo que por el gráfico, la gran mayoría inmediatamente se va a dar cuenta quiénes son nuestras rectas paralelas. Sí, por aquí vamos a tener a la recta L1. A ver, aquí. Por aquí vamos a tener a la recta, ¿ya? A la recta L1 y aquí a la recta LSU2, paralelas. También podemos agregar este símbolo que se encuentra aquí, lo que te va a poder permitir decir que esas rectas vendrían a ser paralelas. ¿Sí? Ahí está. Y trabajemos, chicos, con los ángulos determinados aquí, ¿no? Con estos ángulos que se encuentran aquí, ¿sí? Los ángulos alternos internos, ambos tienen que estar en la región interior, ¿sí? Ambos tienen que estar en región interior, pero tienen que estar en lados diferentes con respecto a la recta secante. Uno de esos pares, o uno de esos pares de ángulos que podemos encontrar aquí, son estos dos ángulos de aquí. El ángulo de aquí que habíamos medido de medida D y de medida F. Este ángulo de medida D y este ángulo de medida F. El otro par también serían los ángulos alternos, en este caso, internos. El otro par de ángulos también sería alternos internos. D y F son alternos internos. Y la propiedad, chicos, de los ángulos alternos internos es que sus medidas deben de ser iguales, ¿no? De igual manera por aquí tendríamos C y E. De igual manera por aquí también tenemos al ángulo C y al ángulo E, ¿sí? Ese par de ángulos de ahí también como deben de ser, sus medidas deben de ser iguales. Esa es la propiedad en primer lugar de los ángulos alternos.
de que sus medidas deben de ser iguales. Ahora, la segunda es de que debe demostrar cuáles serían. Estos son. Ahora, los ángulos alternos externos, claro está, son los que se van a encontrar en la región exterior y se van a poder encontrar en lados diferentes con respecto a la recta secante. Por aquí tendremos, chicos, al ángulo A y por aquí el ángulo G. A y G deben de ser iguales. Y también el otro par sería en este caso B y H. B y H, ¿no? Ahí está. Por aquí tendremos el ángulo B y el ángulo H por aquí, ¿no? Esos ángulos que se encuentran ahí son los ángulos llamados alternos externos, ¿sí? Ahí está. Son ángulos cuyas medidas van a ser iguales gracias a que se van a poder encontrar en este caso en la misma región y claro está, también van a ser en este caso, van a estar en lados diferentes con respecto a la recta secante. ¿Está bien? Esa es la primera propiedad que hay que conocer aquí, chicos. ¿Quiénes son los ángulos alternos, tanto internos como externos? ¿Sí? Profe, disculpe, una duda. ¿Pueden haber más de dos rectas paralelas en estos casos? Sí, pueden haber, pero siempre vas a trabajar con dos, de dos en dos nada más. ¿Sí? Solamente vas a trabajar de dos en dos. O sea, de dos en dos, con cada par de rectas paralelas para poder formar esos ángulos. ¿Está bien? Puedes tener más de tres rectas paralelas, pero tú en este caso más de dos rectas paralelas, pero siempre para determinar los ángulos tienes que trabajar de dos en dos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, continuemos. Ahora, el otro par de ángulos, chicos, con los que se trabajan son los ángulos conjugados. Son los ángulos conjugados. Ahí está. ¿Quiénes son los ángulos conjugados? Son aquellos ángulos que se encuentran en la misma región, ¿sí? Y, 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 y en, a ver, y en el, un ratito, y en el mismo lado respecto a la recta secante. De igual manera, vamos a tener ángulos conjugados, ¿sí? Internos y externos. A ver, por aquí, los ángulos conjugados, conjugados internos y los ángulos conjugados, conjugados externos, ¿sí? ¿Quiénes son esos ángulos? Vuelvo a repetir, ángulos que se van a poder encontrar en la misma región y en el mismo lado con respecto a la recta secante. Un par de ángulos conjugados, chicos, internos, serían C y F. C y F son dos ángulos interiores y están a un mismo lado con respecto a la recta secante. Chicos, y la propiedad de los ángulos conjugados es que la suma de sus medidas debe ser igual a 180 grados. ¿Sí? La suma de sus medidas es igual a 180 grados. En este caso, vuelvo a repetir, aquí tenemos que C y F son conjugados interiores, son conjugados internos, ya que en este caso se encuentran a un mismo lado con respecto a la recta secante y están en la misma región. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos. Y los conjugados externos, por ejemplo, son A y H. Un par de conjugados externos son el ángulo A y el ángulo H. Ambos son exteriores y ambos están en un mismo lado con respecto a la recta secante, ¿no? Ambos están en un mismo lado con respecto a la recta secante. Y de igual manera, la suma de sus medidas es igual a 180 grados, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Coloquemos
Ahí está. Listo. Muy bien. Esa es la propiedad, chicos, de los ángulos conjugados. ¿Sí? A ver, por ahí. Vamos a ver. La fórmula de la Z, ¿sí? Eso lo iba a mencionar al final, ¿sí? Este creo que era lo podías igualar como un ascensor, ya. Creo que es. A ver, chicos, el tema es un tema introductorio, pero es un tema importante, ya que vamos a ver más adelante temas que van a tener que estar relacionados a estas propiedades, a estas definiciones. Por eso es importante. La gran mayoría no le toma mucha importancia por ser un tema introductorio, pero la verdad es un tema importante porque, por ejemplo, cuando hagamos paralelogramos, cuadriláteros, vamos a trabajar con ángulos entre paralelas. Cuando hagamos proporcionalidad, semejanza, cuando se haga geometría del espacio, cuando se haga áreas, también se trabaja con ángulos, con teoremas, con propiedades, con definiciones de ángulos entre rectas paralelas. ¿Sí? Por así decirlo, es la base, es una de las bases con respecto a temas posteriores. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Ya? Y bueno, chicos, por último, la última clasificación son los ángulos correspondientes. Son los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son los ángulos correspondientes? Déjame colocarlo por aquí. Vamos a mencionarlo por aquí. Vamos a decirle que aquellos ángulos, son aquellos ángulos, ¿sí? Y ya que no se van a encontrar, no se van a encontrar en la misma región, ¿no? O sea, mientras que uno sea interior, el otro es exterior, ¿sí? ¿Ya? Y, pero sí van a estar a un mismo lado respecto a la recta, a la recta secante. Aquí ya no vas a tener ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, sino que los ángulos correspondientes, sí, mientras que uno es un ángulo interior, el otro es un ángulo exterior. ¿Ya? Mientras que uno es un ángulo interior, el otro es un ángulo exterior. Entonces, chicos, por aquí, ¿ya? Pero sí, como vuelvo a observar, van a estar a un mismo lado con respecto a la recta secante, ¿ya? A ver, a ver. Un par sería este ángulo de aquí y el de aquí. Uno es un ángulo interior, otro es un ángulo exterior, pero ambos están a la derecha de la recta secante. Esos ángulos son C y G. Este ángulo de aquí es C y este ángulo es G. C y G son, en este caso, correspondientes. ¿Sí? Chicos, y la propiedad de los ángulos correspondientes es que sus medidas deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales. ¿Sí? La propiedad de los ángulos correspondientes es que sus medidas deben de ser, ¿qué cosa ahí? Iguales. ¿Perfecto? Ahora, chicos, lo que habían mencionado. Profe, ¿qué cosa? Las reglas prácticas. Las famosas reglas prácticas. Chicos, estos teoremas, estas definiciones, también las podemos observar como si fueran reglas prácticas. Profe, ¿cómo que reglas prácticas? Por ciertas propiedades que van a cumplir los ángulos determinados entre las rectas paralelas. Profe, ¿cómo que algunas propiedades? Por así decirlo, una letra que van a poder formar los ángulos, en este caso, ¿con quién? Con las rectas paralelas y las rectas secantes. No son para todos, son solamente para algunos, ¿sí? Son solamente para algunos las que se van a poder utilizar. ¿Y quiénes son? Bueno, la primera es para los ángulos conjugados, ángulos alternos internos. Chicos, la primera es la famosa propiedad de la Z. Si los ángulos entre las rectas paralelas y las rectas secantes
te forman la letra Z, esos ángulos son los llamados alternos internos, donde sus medidas deben de ser iguales. La propiedad de la F o la regla práctica de la F, si los ángulos con las rectas paralelas y la recta secante te forman la letra C, quiere decir que esos ángulos son los llamados ángulos correspondientes. Por lo tanto, sus medidas deben de ser iguales. Y si los ángulos entre las rectas paralelas, los ángulos formados entre las rectas paralelas y la recta secante te forman la letra C, son los llamados ángulos conjugados. Son los famosos ángulos conjugados, donde por propiedad sabemos por definición, la suma de sus medidas debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no? Esta es la regla práctica para determinar qué tipo de ángulos van a ser. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahí está. Esto es lo que por ahí alguno de ustedes había mencionado. Profe, la Z, la F, la C, exacto. Muy bien. ¿Ya? A ver, un ratito el chat. Ya, ya. Muy bien. Ya. Todos los temas de matemáticas son como edificios. Sí, sí, chicos. Específicamente, y eso también ocurre en varios temas, en varios cursos, perdón, es que el curso de geometría es un curso donde los temas son correlativos. O sea, para entender bien temas posteriores va a ser necesario que se entendan temas anteriores. Como por ejemplo, ¿no? Para entender bien lo que es la congruencia de triángulos, es importante conocer el tema de triángulos y el tema de líneas notables, ¿no? Sí, por ahí vamos a ir avanzando con demás temas. Cuando, por ejemplo, hagamos el tema de áreas, es importante conocer todos los temas posteriores, triángulos, cuadriláteros, circunferencia, todas esas propiedades, ¿no? Todas las propiedades, formas de poder calcular, es importante por determinarlos. Son temas que son correlativos, ¿sí? Sí, los ángulos correspondientes, vuelvo a repetir, aquí está. No se preocupen si por ahí no lo han estado copiando rápido, yo lo voy a compartir antes de retirarme, lo voy a compartir ahí en el chat para que ustedes puedan tener estas PPTs, sí, los puedan también repasar en algún tiempo libre que lo puedan tener, porque chicos, es importante hacer lo que se le llama, ¿no? Tiene un nombre, el repaso, ya vamos a colocarlo, ¿no? Del tema que ustedes han tenido con respecto al tema de la clase. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Vuelvo a repetir, son aquellos ángulos que no se van a encontrar en la misma región, o sea, mientras que uno es un ángulo interior y el otro es un ángulo exterior, pero sí van a estar a un mismo lado de la recta secante. Como puedes observar, el ángulo C y G son dos ángulos que no están en la misma región. C es un ángulo interno y G es un ángulo externo. Pero ambos ángulos están al mismo lado respecto a la recta secante, o sea, están a la derecha. Por ese motivo van a ser ángulos correspondientes. Y sus propiedades que sus medidas deben de ser iguales. Exacto, retroalimentación. Muy gracias, Fernanda. María Fernanda, ¿sí? ¿Ya? La verdad que eso yo lo hago, yo lo hacía con todos los cursos, tanto matemática como letras. Eso de la retroalimentación sí lo hacía con todos los cursos. Sí, yo repasaba un poquito más matemáticas que letras porque me gustaba matemática, creo que es obvio, ¿no? Y había otros cursos de letras que le ponía mucho más énfasis que otros, por la dificultad, porque alguno que otro es un poquito más afín con otro curso. Yo sé que a todos ustedes, por ejemplo, no les puede gustar geometría, va a haber algunos que sí, ¿no? Que les guste bastante lo que es la parte de geometría, pero hay algunos que digan, no, pucha, profe, a mí nunca me ha gustado geometría, lo dudo mucho que me pueda ver, lo estoy estudiando porque sí sé que es un curso que viene examen de admisión, ¿no? Pero sí, por ahí que no le puedas encontrar mucho feeling. Vamos a tratar de que le puedas encontrar ese gusto al curso, pero no para todos va a ser lo mismo, pues, ¿no? Por ejemplo, en examen de admisión de San Marcos, yo cuando ingresé a San Marcos, cuando ingresé a Callao, se lo juro que no toqué ningún curso de filosofía, eh, ningún, ninguna pregunta de filosofía. No me gustaba filosofía, psicología tampoco.
Lo que se hacía, por ejemplo, era historia, economía, por ahí una que literatura, ¿no? O sea, cursos donde sí, por ahí podría ser, ¿no? Eh, ¿Cómo es el examen de admisión de universidades privadas? Como católica, UPC. La católica, la verdad, tiene muchas diferentes modalidades. Eso sí lo tendrías que averiguar bien con tu tutora para que lo pueda mencionar. Y dice, profe, para la U de Lima, bueno, la U de Lima, chicos, la verdad, eh, hay preguntas de examen de admisión sencillitas por ahí que también en la U de Lima vienen un poquito diferentes. ¿Ya? Chicos, a ver, sigamos y continuemos y vayamos en este caso con ciertas propiedades, ¿sí? Chicos, vamos a ver algunas propiedades que van a estar en este caso enfocadas a lo que es este tema, ¿sí? O mejor dicho, nosotros le llamamos teoremas, ¿sí? Los teoremas. Los teoremas, los teoremas, los teoremas que van a estar enfocadas a este tema, o sea, de ángulos determinados por rectas paralelas entre ellas, ¿sí? El primer teoremita, chicos, es el teoremita que la gran mayoría le dice el teoremita del serruchito. No sé si lo han oído hablar. No sé si han oído hablar del famoso teoremita del serruchito. A ver, ¿alguno ha escuchado el famoso teoremita del serruchito? ¿Lo habrá visto en alguna ocasión? ¿Sabrán a qué me refiero con respecto a él? A ver, si tenemos ángulos entre dos rectas paralelas determinados de la siguiente manera, ¿no? Ángulos entre rectas paralelas determinados de la siguiente manera, ¿no? Ángulos por aquí. Por aquí vamos a tener nuestras rectas, ¿sí? Vamos a colocarla aquí, la recta L1, la recta L2, paralelas entre sí. Si tenemos ángulos determinados entre rectas paralelas de esta manera, hay que observar los ángulos, chicos, que van a estar abiertos hacia un mismo lado. ¿A qué me refiero? Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo que se encuentra aquí están abiertos hacia un mismo lado, o sea, están abiertos hacia la derecha. Entonces vamos a decirle que la medida de estos ángulos serían X, Y y Z. Y vamos a tener los ángulos abiertos hacia el lado opuesto a los otros, o sea, en este caso hacia la izquierda. Vamos a llamarles A y B nada más. Chicos, ¿qué nos dice el teoremita? En este caso se le llama el teoremita del serruchito, es una forma didáctica de llamar al teorema, es que la suma de las medidas de los ángulos abiertos a su mismo lado, en este caso hacia la izquierda, debe de ser igual a la suma de las medidas de los ángulos abiertos en dirección opuesta, en este caso hacia la izquierda. Por aquí, chicos, vamos a poder afirmar que la suma de A más B es igual a X más Y más Z. ¿Sí? ¿Puede ser con más ángulos, profesor? Sí, puede ser con muchos más ángulos, ¿sí? Puede ser con esos muchos más ángulos que se encuentran aquí, ¿sí? Eh, Observen aquí, observen aquí, observen aquí, observen aquí, ¿sí? Si tú tienes, vuelvo a repetir, ángulos determinados entre rectas paralelas de esta manera, vamos a poder afirmar que la suma de la medida de los ángulos que apuntan hacia un mismo lado debe ser igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia el lado opuesto, hacia el lado diferente. O sea, en pocas palabras, ángulos hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos hacia la derecha. ¿Sí? Ese es el famoso teoremita de Serruchito. Ahora, este teoremita de Serruchito, chicos, tiene su caso particular cuando solamente hay algunos cuantos ángulos. Por aquí, por ejemplo, observa. A continuación lo siguiente. Observa por aquí a continuación lo siguiente. Mira por aquí. Aquí en este caso tenemos que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. ¿Correcto? Ya que chicos, en este caso solamente veo pares de ángulos, ¿no? O sea, hay tres ángulos, el ángulo A, el X y el Q. Entonces, el ángulo X simplemente sería igual al ángulo A más el ángulo en Q, ¿no? Sería el ángulo en A más el ángulo en Q.
Algunos esta propiedad le dicen la de la M echadita, porque por aquí puedes observar esos ángulos que determinan esta partecita de aquí, ¿no? Terminan este ángulo que se encuentra aquí. No, sino la de la sumatoria, ¿no? No sé si este símbolo que se encuentra aquí, ustedes lo conocerán, que es el símbolo de la sumatoria, ¿no? Ahora, si no lo conocen, bueno, ya más o menos por ahí lo puedes observar, ¿ya? O sea, cuando tengamos solamente estos ángulos que se encuentran aquí, tres de ellos, nada más, la suma de dos de ellos debe ser igual a del medio, por así mencionarlo, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, otro teoremita, voy a empezar a duplicar ya, en este caso, PPTs, un ratito. Ahí está. Listo, muy bien. Ya las que me sobren las borro nada más. A ver, otra propiedad, chicos, también importante de poder observar es a la que nosotros y la gran mayoría de alumnos le dicen la de la escalerita. ¿Sí? No sé si han habrá oído hablar de esa propiedad, de ese teoremita. Si tenemos ángulos sobrepuestos entre dos rectas paralelas de esta manera, podemos afirmar, ¿sí?, que la suma de las medidas de todos estos ángulos de aquí debe ser igual a 180 grados. El ángulo en A más el ángulo en B más el ángulo Q más el ángulo F y más el ángulo G, la suma de las medidas de todos esos ángulos debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? Esa es la propiedad de la escalerita, la que te menciona ángulos posicionados de esta manera entre dos rectas paralelas, la suma de sus medidas debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo con respecto a lo que es la parte teórica. Profe, ¿no hay más teoremitas? La verdad que no. Estos son los más básicos, estos son los más sencillos. Podemos observar más, pero creo yo que por ahí podríamos observar si es que los podemos mencionar en algún problema, porque a veces si los llenamos de fórmulas, de teoremas, como que podríamos observar, y esa es la verdad, una de las cosas que menos les gusta a los chicos, eh, que no captan matemática o geometría de una manera rápida. Ven demasiadas fórmulas y dicen, para aprenderme todas las fórmulas, no, no puedo. No, entonces, ver tantas fórmulas en una sola clase, yo no lo veo tan didáctico. No lo veo tan didáctico y nunca lo recomiendo. O sea, siempre hay que tratar de ir por partes, más con chicos o con alumnos y alumnas que recién están empezando su preparación preuniversitaria. Es lo importante. ¿Sí? Ya está. Algunas se pueden sacar. Dice, profe, una pregunta, ¿y si no está el ángulo G? No, si no está el ángulo G, la suma de estos cuatro no sería igual a 180. Tendría que estar este ángulo de aquí, tendría que estar este ángulo de aquí o él, porque recuerda que estos dos ángulos de aquí son iguales. Este ángulo de aquí también debe ser G. O sea, podemos trabajar con cualquiera de ellos dos. ¿Está bien? Con cualquiera de ellos puedes trabajar. ¿Ya? Pero sí tienen que estar. Sí, tienen que estar todos esos ángulos. Pueden ser estos cinco, pueden haber más, pero así determinado entre ellos. O sea, siempre hay que contabilizar el último. Entre el último y este primerito entre ellos, siempre deben ser todos los ángulos entre ellos, contando ellos dos, sin obviar ninguno. ¿Podemos tener estos de aquí? Sí. Pueden haber menos, pueden haber hasta tres, ¿ya? O cuatro, como mínimo. Pero sí puede haber muchos más, infinidad, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna duda con respecto a la teoría, ahora sí, chicos, pasemos a lo que es la parte de resolución de problemas, que es donde creo yo la gran mayoría tiene mucho más interés. ¿Por qué? Porque la gran mayoría dice, profe, enséñeme a resolver problemas de geometría. Quiero ver yo cómo los puedo resolver por mi propia cuenta. Y está bien, perfecto. Pero chicos, para poder resolver esos problemas por su propia cuenta, primero tienen que conocer los conceptos teóricos. ¿Sí?
un ciclo de verano, un ciclo de mate desde cero, un ciclo para chicos que recién están empezando, ¿sí? Recién están empezando su preparación preuniversitaria o para chicos que todavía están en el colegio, ¿ya? Entonces, es importante conocer la parte teórica, ¿sí? Siempre sepan la teoría, ¿ya? Porque si la teoría no puedes aplicarla en la práctica, pues, ¿ya? Siempre es importante la primera parte de la teoría, ¿ya? Muy bien, chicos. Un ratito, un poquito de agüita. Es que una de las cosas de virtual es que el profe nunca deja de hablar y se reseca la garganta, ¿no? Muy bien, ahí está. Eh, ¿Se puede reemplazar la G por la A? Son ángulos, así que puedes reemplazarlo, pero no quiere decir que van a ser de la misma medida, por si acaso. ¿Ya? A ver, dice, profe, y es 130. Vamos a ver, vamos a ver. Chicos, por aquí, me piden calcular X menos Y. Me piden calcular la diferencia de X y Y. Podemos calcular los valores. Como bien había mencionado por ahí, uno de sus compañeros dijo, profe, ¿puede haber más de dos rectas paralelas? Sí, mira, aquí tenemos tres rectas paralelas entre sí, la recta L es 1, L es 2 y L es 3. Chicos, ¿qué le mencioné a su compañero o compañera que me hizo esa pregunta? ¿Cómo teníamos que trabajar? ¿Cómo teníamos que trabajar? Tomando dos de ellas. Si solamente nos concentramos en la recta L1 y en la recta L3, para la recta L1 y para la recta L3, que son paralelas también entre sí, estos dos ángulos de aquí, el ángulo de aquí, que es el ángulo Y, más el ángulo que de aquí, que es 50, chicos, cumplen la propiedad de los ángulos conjugados internos, ¿no? Entonces, la suma de sus medidas de ellos, la suma de las medidas de esos dos ángulos de ahí es igual a 180 grados. Lo que permite afirmar lo que había mencionado por ahí alguno de ustedes, es que la medida del ángulo Y es igual a 130. Y aquí, chicos, lo mismo para la recta L2 y para la recta L3. Chicos, para esas dos rectas que se encuentran ahí, lo mismo, el ángulo X y el ángulo 20, esos dos ángulos de ahí son conjugados interiores, internos. Por lo tanto, la suma de sus medidas es igual a 180, ¿no? Y más 20 es igual a 180. X más 20 es igual a 180, por lo tanto, el valor de X debe ser igual a ¿cuánto? A 160. Entonces, chicos, X menos Y sería igual a 160 menos 130. ¿Cuánto es 160 menos 130, chicos? 30 graditos, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí está la solución del problema número uno. La respuesta sería la C, ¿no? A ver, veamos el chat. Ya. Eh, la C sale 30. Muy bien, sale 30. Sale 30 por la Z. Mm. No, profe, no entendí por qué X más 20 es 180. Es que me dicen que la recta L2 y la recta L3 son paralelas. Por lo tanto, chicos, el ángulo X, el ángulo X y el ángulo 20 son los ángulos determinados por esas dos rectas paralelas y esta recta secante.
Y te están formando la letra C, pues. Te están formando la letra C. Y cuando forman la letra C es porque son conjugados interiores. Y cuando dos ángulos conjugados interiores, ¿no? Cuando dos ángulos son conjugados interiores, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Por ese motivo, x más 20 debe ser igual a 180. ¿Quedó claro? Dice lo siguiente, a ver, profe, creo que pero ¿qué me asegura que la L2 tenga la misma dirección y ángulo que L1 y L3? Eh, a ver, no entiendo bien tu pregunta, Juan Carlos. ¿Qué te asegura que la L2 tenga la misma dirección y ángulo que L1 y L3? A ver, no tiene nada que ver con la dirección, ya que te están diciendo que mira, te están diciendo que estas tres rectas, ¿cómo son entre sí? Son paralelas. O sea que la recta L1 es paralela a la 2 y a la vez ellas dos son paralelas a la recta L3. Por ese motivo. O sea, el problema te lo está diciendo. No te están diciendo que tengan la misma dirección, el mismo ángulo. Te están diciendo que simplemente las rectas son paralelas. Esas son lo que son las rectas paralelas, rectas que en este caso nunca se van a intersectar. ¿Estaría bien? Espero haber contestado tu duda, tu pregunta. A ver, Juan Carlos, espero tu confirmación que me entendiste lo que acabo de mencionar. Todo bien. Perfecto, muy bien. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, continuemos, sigamos. Vamos con el problemita número 2. Vamos con el problemita número 2. Nuevamente, me dan tres rectas paralelas entre sí. La recta L1, la recta L2 y la recta L3 me dicen que son paralelas y con el calcular la medida del ángulo X. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué podríamos hacer por aquí? 50, profe, la alternativa es la C. Muy bien, chicos. Sí, sale la C, sale la C, sale la C. Lo que hay que hacer aquí es lo mismo que hace un ratito. Primero, entre la recta L1 y la recta L2 se están formando estos dos ángulos. Se están formando estos dos ángulos. El que vale 120 y este ángulo que se encuentra aquí, ¿no? Chicos, esos dos ángulos que se encuentran ahí, en este caso que se encuentra aquí, son conjugados interiores. Por lo tanto, la suma de sus medidas es igual a ¿cuánto? A 180. Por lo tanto, él debe ser igual en este caso a 60. Para que la suma entre ellos me dé ¿cuánto? Me dé en este caso 180. Pero a la vez, también puedo observar, a la vez también puedo observar que entre la recta L3, entre la recta L3 y la recta L2, estos dos ángulos de aquí determinan una Z. ¿Lo observas? Entre el ángulo que vale 110 y el ángulo que vale 60 más X, en este caso te determinan la propiedad de la Z, la propiedad de los ángulos internos, alternos internos.
Por lo tanto, las medidas deben de ser iguales, o sea, 60 más x debe ser igual a 110. Y de aquí, chicos, inmediatamente podemos afirmar, si 60 lo pasamos a restar, tendríamos 160 menos, perdón, 110 menos 60, 50 grados, ¿no? Ahí está. La clave, como bien habían mencionado, sale la C. A ver, un ratito, déjeme estar atento, ver el chat. A ver, ya, muy bien. Claro, también, claro. Acá también él es 70. Acá él también vale 70, ¿no? ¿Por qué es igual a 110? Por la Z. Entre la recta L3 y la recta L2 tenemos estos ángulos. 110 y 60 más X. Este ángulo de aquí y el de aquí, estos ángulos de aquí, te están determinando en este caso lo que es la parte de qué? De ángulos alternos internos, ¿no? Te están determinando la propiedad de los ángulos alternos internos, la definición de los ángulos alternos internos. Por lo tanto, chicos, las medidas de ellos deben de ser iguales. O sea, 60 más X debe ser igual a ¿cuánto? A 110. ¿Quedó más claro por qué lo igualamos a 110? ¿Sí? ¿Por qué es igual a 110? Sí, también sale por 2C. Sí, Sebastián, perfecto, también sale por 2C. O sea, por aquí, lo que ellos por ahí han dicho, que el de aquí vale 70. Y perfecto, vale 70, porque ahí también hay otra C. Y estos ángulos de aquí suman ¿cuánto? Suman 180. Son ángulos consecutivos sobre una misma recta. Por lo tanto, la suma de sus medidas debe ser igual a 180 grados. Y ahí vas a poder observar que la medida del ángulo X también vale 70. ¿Está bien? Sí, también sale de esa manera. Pero yo he querido trabajar solamente con propiedades de ángulos entre rectas paralelas nada más. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se logró entender? ¿Se logró entender? ¿Todo claro? Si no hay ninguna duda, si nadie menciona nada, continúo. ¿Está bien? De igual manera, ahorita, si es que ahí por ahí veo, observo algo, ya, está claro. Gracias, Juliet. Muchas gracias. A ver, chicos. Problema número 3. A ver, ¿a alguien ya le salió? A ver. Ujú. 45. 45. La gran mayoría dice 45. Ya, la C, 45. Muy bien. A ver, a ver. Dice que la recta L1 y la recta L2, en este caso, que se encuentran aquí, son paralelas. Y me piden calcular el valor de X. Muy bien. Chicos, aquí, este ángulo, este ángulo de aquí, 2,5 y el ángulo 6,15 son conjugados. Son conjugados externos. ¿Sí? Son ángulos conjugados externos. ¿Sí? Son ángulos conjugados externos. ¿Correcto? A ver por ahí. No, 60x, 60 más x.
60 más X, por eso he puesto 60 más X, mira. Puse 60 más X. Siguiendo la lógica de la Z, exacto. Se agarra todo el 60, 60 más X. ¿Sí? Por ese motivo. ¿Ya? Es todo 60 más X, por si acaso. ¿Ya? A ver. Regresando, chicos. ¿Sí? Regresando al problema número 3, no te preocupes, he mencionado. Cualquier duda, háganlo saber. Estos dos ángulos de aquí, chicos, son ángulos, los conjugados externos. Recuerden que la propiedad de los conjugados externos es que la suma de sus medidas debe ser igual a 180 grados. O sea, 2K más 5 más 6K más 15 más 6K más 15, ¿ya? Es igual a 180, ¿no? Son los llamados ángulos conjugados externos, ¿sí? Entonces, tendríamos por aquí 8 veces K más 20 es igual a 180. Resolvamos la ecuación, chicos. 8 veces K, 180 menos 20 es igual a 160. Reemplacemos el valor de K, ¿no? Calculemos, perdón, el valor de K, y el valor de K es igual a 20. Chicos, y estos dos ángulos de aquí, el ángulo 2K más 5 y el ángulo X son ángulos alternos externos. Esos dos ángulos de ahí, esos dos ángulos de ahí, esos dos ángulos de ahí, ¿ya? Esos dos ángulos de ahí son ángulos, vamos a colocar aquí, son ángulos alternos externos. Y si son ángulos alternos externos, sus medidas, ¿cómo deben de ser? Iguales, ¿no? Sus medidas deben de ser iguales. O sea, X es igual a 2K más 5. Sería 2 por 20 más 5. 20 por 2, 40 más 5, 45, ¿no? Ahí está. Listo, chicos. Ahí está la solución de nuestro problemita número 3. Saldría 45, ¿no? Como claro, varios de ustedes lo estaban mencionando por ahí, ¿sí? Chicos, ¿se entendió cómo salió 45? ¿Lo hicieron de la misma manera o lo hicieron de manera diferente? Creo que ese fue más fácil. ¿O me estás diciendo que yo soy fácil o cómo? No, no. La solución, ¿no? ¿Sí? Mental. Uy, muy bien, Oriana. Exacto, mentalmente. Claro, lo puedes hacer mentalmente también. Me parece muy bien. Es más, la recomendación que yo siempre les hago a los chicos que están a punto de postular es que hagan algunos cálculos de manera mental. Traten de que algunos cálculos, algunas operaciones matemáticas, como suma, resta, multiplicación, división, potenciación o radicación, traten de hacerlo de una manera un poco, de la manera mental. Porque a veces escribir la ecuación en un papelito, en una hojita, como que te demora demasiado tiempo. Pues si estás en la capacidad y te sientes, ¿no? En la capacidad, con la moral de poderlo hacer de manera mental, hazlo. No hay ningún problema. Primero sea la variable incomún y luego es la que pide la indicación. Exacto, muy bien. ¿Puedo repetir cómo sale 45? Exacto, sí, no te preocupes.
Lo lo primerito fue aquí, en este caso, calcular el valor de K. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos que mencioné aquí, 2K más 5 y el ángulo 6K más 15 son ángulos conjugados. Son conjugados, son ángulos conjugados externos. Y recuerda que la suma y la medida de esos dos ángulos conjugados, tanto internos como externos, es igual a 180 grados. Por eso primero calculamos el valor de K. Luego, me percaté que el ángulo X y el ángulo 2K más 5 son ángulos alternos externos. La forma, ¿no? Son dos ángulos exteriores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cumple la definición de los ángulos alternos externos. Por lo tanto, sus medidas deben de ser iguales, o sea que X es igual a 2K más 5. Pero como K es 20, 2 por 20 es 40 y más 5 nos debe dar, ¿qué cosa? 45. Por ese motivo es que sale 45 la respuesta del valor del ángulo X. ¿Está bien? Lo acabo de volver a repetir, María Fernanda. ¿Me lograste entender nuevamente con lo que he repetido? ¿O lo vuelvo a repetir? No, no te preocupes. No te preocupes. Sí, sí, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. No se preocupen. Sí, sí, unita más. Vuelvo a repetir. A ver. Primero observen estos dos ángulos de aquí. Él y él. ¿Ya? Primero ellos dos. Estos dos angulitos de aquí, el 2K más 5 y el 6K más 15, son ángulos conjugados externos. Profe, ¿por qué son conjugados externos? Lo que pasa es que ambos están a la derecha de la recta secante y a la vez ambos son exteriores. Esa es la definición de los ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados externos, esta propiedad de aquí. Y la propiedad de los ángulos conjugados, tanto externos como internos, es que la suma de sus medidas es igual a 180. Por ese motivo he colocado aquí que 2K más 5 más 6K más 15 es igual a 180. Operamos y vemos que el valor de K es igual a 20. Ahora, ¿por qué calculamos ellos dos? Porque luego observo en el gráfico que estos dos ángulos de aquí, el ángulo X y el ángulo 2K más 5, me cumplen la definición de los ángulos alternos externos. Ambos son aquellos ángulos que se van a encontrar en el exterior, sí, pero en lados diferentes de la recta secante. Aquí está la propiedad de los ángulos alternos externos. Mira, B y H serían el ángulo B y el ángulo H. Están en esa posición. Por lo tanto, sus longitudes, sus medidas, las medidas de sus ángulos deben de ser iguales. Por ese motivo, X es igual a 2K más 5. Reemplazamos el valor de K aquí. O sea, en vez de poner K, colocamos 20. Sería 2 por 20 más 5, lo que nos daría en este caso 45. Ahora sí, chicos, quedó claro una vez más por qué salió 45. A ver, a ver. Sí, muy bien. Sí, perfecto, listo, muy bien, perfecto, por ahí, a ver. Sí, listo, chicos, muy bien. Lo vuelvo a repetir. Yo no me molesto si es que tengo que un problema lo tengo que repetir N veces. La cuestión es que todos lo entiendan. ¿Sí? Y espero que también los que ya lo han entendido, lo captaron a la primera, puedan entender que capaz hay compañeros que no lo pueden captar a la primera. O sea, por ejemplo, chicos, yo les menciono mi caso. Cuando yo estaba en la universidad, la verdad que sinceramente me arrepentí de no hacerle caso a mis profesores de letras, específicamente mi profesor de razonamiento verbal, donde me decía, tienes que agarrar costumbre de lectura, tienes que leer. Y yo decía, no, yo voy a estudiar una carrera ligada a matemáticas, no voy a tener que leer mucho, ¿no?
Bueno, la primera carrera que estudié fue matemática pura y me mandaban a leer, la verdad, textos hasta en inglés, montón, donde eran, decía, ¿por qué tantas letras si la carrera es matemática? Pero sí, me mandaban a leer bastante. Y bueno, para poder entender un párrafo, un texto, ¿no? O un capítulo de un libro, se los juro que en la universidad, mira, ya cuando tenía 18 años, 19 años, lo tenía que leer como 2 o 3 veces. Cuando había compañeros que míos o compañeras que tenían la misma carrera, llevaban la misma carrera, les bastaba con leerlo solamente una sola vez y captaba rápido la idea principal, no lo que te mencionaban ahí. Yo, desgraciadamente, por no tener esa costumbre de lectura, me demoraba mucho más. Entonces, es lo mismo con un problema. Hay personas que sí captan rápidamente lo que es la parte de matemáticas, como hay personas que no. Así que yo, la verdad, yo tengo predisposición normal a poder repetir. Espero que también los que sí lo puedan observar no, no estén juzgando a sus compañeros diciendo, ah, profe, ¿cómo no lo va a captar si está facilito? Es que no todos tenemos las mismas capacidades. ¿Está bien? Sí, acá no se juzga a nadie por si acaso. ¿Sí? Muy bien, chicos. Continuemos y pasamos al problemita número 4. ¿Sí? Pasemos al problemita número 4. ¿Ya? Listo. A ver, chicos. Problema número 4. Dice, en la figura, la recta L1 y la recta L2 son paralelas y me piden calcular el valor del ángulo X. Me están pidiendo calcular el valor del ángulo X. Chicos, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de Euclides? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Euclides? Sale 40. Sale 40, sale 40. Sale 40. ¿Pero alguno de ustedes ha oído hablar de Euclides? ¿Me pueden decir quién es Euclides? ¿Un semidios griego? No. Ujú. Exacto, Dylan. Es el padre de la geometría. Gracias a él tengo trabajo. Gracias a él puedo almorzar todos los días. ¿No? ¿Sí? Gracias a Euclides, todos los profesores de geometría tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque es el padre de la geometría. Él tiene un libro llamado Los Elementos, en el cual establece las bases del curso de geometría. O sea, la geometría que nosotros estudiamos de manera es la geometría euclidiana, que es la geometría de Euclides. Y alguno por ahí dirá, profe, ¿hay otras geometrías? Sí, hay la geometría esférica, la geometría trigonométrica, la geometría Levantowski. Ah, profe, ya me rayó. No te preocupes, es simplemente para que puedan ver que sí hay. En su libro Los Elementos, chicos, Euclides da 5 postulados de los que se menciona todo lo que es la base de la parte de la geometría. La geometría espacial es parte de la geometría de Euclides. Claro está, para la geometría que nosotros estudiamos. ¿Sí? Vamos a conocer. Ahora, chicos, uno de esos postulados es el postulado del paralelismo. Profe, postulado del paralelismo, sí. Es el famoso quinto postulado de Euclides. Es el postulado que nos menciona lo siguiente, ¿sí? Voy a colocar aquí, quinto postulado de Euclides. ¿Qué nos menciona, chicos, el quinto postulado de Euclides? El quinto postulado de Euclides, chicos, nos menciona lo siguiente, ¿sí? Por un punto exterior a una recta, únicamente se puede trazar una recta paralela, paralela a ella. Profe, otra vez, a ver, tranquilos, todo tiene una explicación lógica, ¿sí? A ver, lo voy a colocar de color rojito aquí mejor para
ver que es importante. Tú vas a tener una recta, ¿sí? Y vas a ubicar, vas a ubicar un punto exterior a esa recta. Aquí tengo una recta L, ¿sí? Vamos a colocarle la recta L1. ¿Qué nos dice Euclides? Que por un punto exterior a una recta, únicamente, solamente, se puede trazar una recta paralela a la recta en mención. O sea, por P, solamente voy a poder trazar una recta paralela a la recta L sub 1. Solamente se va a poder trazar una recta paralela, en este caso aquí, a la recta L sub 1. No se puede trazar más de una sola recta, solamente se puede trazar una única recta paralela a ella. ¿Correcto? Ahí está. Uy, no me deje escribir, espérate. No, ahí está. Ahora sí. Por P solamente se puede trazar una recta paralela a ella. De esta manera. Profe, ¿por qué menciona eso? Porque eso es lo que vamos a hacer aquí. Profe, ¿cómo? Ah, ya. Mira, por este punto de aquí voy a trazar una recta paralela. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Allá. Por aquí. Por aquí voy a trazar una recta paralela a la recta L1 y a la recta L2. ¿Sí? Por aquí vamos a trazar una recta paralela a la recta L1 y a la recta L2. ¿Ya? Por ahí vamos a trazar, ay, otra vez. Por ahí vamos a trazar esa recta que se encuentra ahí. ¿Sí? Ahí está. Como ese puntito de ahí es exterior tanto a la recta L1 y a la recta L2, que son paralelas entre sí, entonces por ese puntito que se encuentra ahí, nosotros vamos a poder trazar una recta paralela a ellas dos. ¿No? Ahí está. Se va a poder trazar esa recta paralela que se encuentra ahí. ¿Sí? Y de aquí, chicos, lo que podemos nosotros mencionar es lo siguiente, ¿sí? Este ángulo de aquí, este angulito de aquí, ¿sí? Este angulito que se encuentra aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. No lo quiere. A ver. ¿Por qué? Ya está. Ahí está. ¿Ya? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, en este caso, son ¿qué cosa? Son, a ver, ¿quién me dice qué tipo de ángulos son? El ángulo alfa de aquí y este ángulo de aquí. ¿Qué tipo de ángulos son? A ver, a ver, a ver. Ahí en el chat. Ujú. ¿Ellos dos deben de ser iguales? No, muy bien, son conjugados internos. Muy bien, Daniela, muy bien, Sebastián, son conjugados internos. ¿Y cuál es la propiedad de los conjugados internos, chicos? ¿Cuál es la propiedad de los ángulos conjugados internos? Entonces, chicos, este ángulo aquí no debe ser 180 menos alfa. ¿Por qué trabajo con la misma variable? Porque me conviene trabajar con la misma variable en vez de trabajar con variables diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si pueden observar, entre esta recta L2 y esta recta que hemos trazado paralela a ellas, estos ángulos de aquí, ¿qué letra me forman ellos dos? Beta y todo este ángulo de aquí. La Z. Chicos, y si forman la Z es porque esos ángulos de ahí, ¿cómo son?
iguales. Iguala 180 menos alfa y más x es igual a beta. Muy bien. El menos alfa pasa a sumar. Nos quedaría aquí a la izquierda x más 180. Y el alfa pasaría a sumarlo. O sea, tendríamos alfa más beta. Pero chicos, según el dato del problema, el ángulo alfa más el ángulo beta, ¿cuánto suman? 220. X más 180 es igual a 220. Chicos, ¿cuánto sería el ángulo X? 40 grados. Muy bien, chicos. Ahí está. Esa vendría a ser la respuesta, chicos, del problemita número 4. La clave D. Chicos, ¿se logró entender? ¿Se logró entender? ¿Sí? También sale por triángulos, que seguro debe ser la forma como ustedes lo deben haber resuelto los que me mandaron la clave del toque 140. ¿Sí? ¿Se logró entender? A ver, por ahí. Perfecto, muy bien, muchas gracias a los que me están escribiendo por interno también, que sí se entendió, muy bien, listo. Vuelvo a repetir, también sale por triángulos. Seguro por ahí habrán mencionado. No, no te preocupes, pierde cuidado, Franco. Pierde cuidado. ¿Sí? Perfecto, muy bien, listo, chicos. A ver, sigamos entonces. Ah, ¿cómo es por triángulos, profesor? Ah, ya. Por triángulos sería simplemente prolongar aquí. Prolongar por aquí. Y aquí, este ángulo alfa con este ángulo de aquí son iguales, por ser en este caso ángulos alternos internos por la z. Y en este triangulito tenemos dos ángulos exteriores y un ángulo interior. Vamos a ver nosotros que como estos dos ángulos exteriores suman 220, el tercer ángulo exterior debe ser 140, porque los tres ángulos internos de un triángulo me deben dar 360. Para que ellos dos suman 220, para que el tercero con el tercero sumen 360, mil disculpas, el tercer ángulo externo, perdón, debe ser 140. Y el ángulo interno y externo en un mismo vértice deben de sumar 180. Por ese motivo, X debe ser 140. Ahora, no lo quise hacer por triángulos porque no es un tema que nosotros estamos viendo. Pero si por ahí sí hay un problema que tengamos que utilizar triángulos y no nos queda de otra, pues vamos a utilizar triángulos. ¿Está bien? Pero así sale por triángulos. ¿Ya? Así sale por triángulos. ¿Correcto? De igual manera, lo voy a borrar porque solamente trabajemos con lo que es la parte de ángulos este, entre rectas paralelas. ¿Está bien? ¿Se entendió? También cómo sale por triángulos. No te preocupes. Listo, chicos. A ver, sigamos. Continuemos. Vamos con el problema número 5. ¿Sí? Vamos con el problemita número 5. Ahí está. A ver. Muy bien. A ver, a ver. 20. 20. Ahí está. Sí, sale 20. Sale 20, sale 20, sale 20. A ver, al toque. Ya cuando tú ves diferentes tipos de problemas y los puedes asociar con problemas que hayas visto, sale un poquito más rápido. Chicos, por la Z, por la Z, por la Z, por la Z, este ángulo de aquí es 3X, ¿no? Por otra Z,
Este ángulo de aquí también vale 3x. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de aquí también vale 3x. Suma de ángulos interiores, perdón, suma de ángulos consecutivos sobre una misma recta, 9x es igual a 180. 9 pasa a dividir, ojo, este es un 9, pasa a dividir 180 entre 9, 20. Exacto, muy bien, ¿no? Sale la B. ¿Está bien? Listo, muy bien, exacto, muy bien, muy bien. También felicitaciones a los que están escribiendo por interno. No digo sus nombres porque por algo escriben por interno, así que para evitar confidencialidad, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, creo que no, aquí no hay demasiada explicación. Podemos continuar y poder pasar al siguiente problema. A ver, vamos a duplicar aquí porque creo que me alcance el tiempo para hacer algunos cuantos más. ¿Ya? Pues ya tenemos clase hasta las 1:30, ¿no? Hasta la 1:30. Bueno, y después tienen su almuercito. A ver, no, en virtual es importante el receso, chicos. En virtual es importante el receso. Para que hagan su pausa activa, ¿no? Pues después la columna te va a estar doliendo. A ver, chicos, problema número 6. Sale 90, muy bien. Sale, sí, también por la pantalla. Una recomendación, bajen el brillo. Bajen el brillo. No, bajen el brillo. Sí, trates de bajarle el brillo. Ahora, si utilizas lentes de descanso, mejor, la verdad. Sí. Yo, por ejemplo, después de las clases del 2020, 21 y parte de 2022, ya tuve que... Yo nunca he utilizado lentes. Yo nunca he utilizado lentes. Pero después de eso sí tuve que utilizar lentes. Pero lentes de descanso. Porque demasiado tiempo en la pantalla como que te fastidia un poco la vista. Más el 3. Porque se te va a entrecortar, ¿no? Chicos, de aquí, podemos hacer en primer lugar calcular el valor de alfa más beta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder observar la propiedad que habíamos mencionado, la de la M. ¿Recuerdas? La que te había mencionado por aquí, por aquí y por aquí. Ahí está. Ahí tenemos, ahí tenemos nosotros la famosa propiedad de la M. O sea, quiere decir que este angulito que se encuentra aquí debe ser igual a alfa más beta. Y si calculas cuánto vale alfa más beta, el valor de X sería simplemente su suplemento, ¿no? Porque ellos dos deben de ser igual a 180. Y bueno, chicos, de aquí podemos observar que estos dos ángulos de aquí, 2 beta y 2 alfa, cumplen la propiedad de la C, la propiedad de los ángulos conjugados internos. Por lo tanto, la suma de sus medidas debe ser igual a ¿cuánto? A 180, ¿no? Entonces tendríamos que 2 veces alfa más 2 veces beta es igual a 180. Factorizamos el 2 y pasamos a dividir, o si no, a cada sumando le sacamos, y claro está la suma, le sacamos mitad. Profe, ¿se puede hacer eso? Sí, siempre y cuando cada uno de ellos tenga ese valor, ¿no? Se pueda tener ese, se pueda simplificar. Le sacamos mitad a cada uno de ellos y tendríamos que alfa más beta es igual a 90. Y como él es 90, 90 más x también debe ser igual a 180, lo que nos permite afirmar rápidamente que el valor de x debe ser igual a 90 grados. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta que mientras más problemas veas y se asemejan a problemas que ya hemos hecho con anterioridad, se entiende mucho más rápido, ¿sí o no? Chicos, y tú vas a poder encontrar problemas de esa manera. Problemas donde se asemejen bastante a lo que nosotros estamos realizando para que ustedes ya, con sus conocimientos que han adquirido en clase, ustedes lo puedan, en este caso, aplicar en alguna evaluación que puedan tener. Recuerden que aquí tenemos simulacros, hay prácticas, ¿no? Para que se puedan determinar
Y claro está, también puedan resolver algunos problemas que se encuentran ahí, ¿no? Por ejemplo, hay problemas que hay ejercicios para casa. Esos problemas están enfocados en que ustedes traten de resolverlos por su propia cuenta, ¿no? Siempre hay veces entre 10, 15, ¿no? En este caso estoy observando que hay 10. En algunas ocasiones sí vamos a tratar de acabar los 15 problemas. A veces no es factible, no es posible, pero sí vamos a tratar de avanzar la mayor cantidad posible. ¿Ya? A ver, chicos, creo que el problema número 7, resolvámoslo, resolvámoslo, ¿sí? Aunque creo que lo podrían resolver ustedes mismos, pero de igual manera vamos a tratar de resolverlo, ¿sí? Sale 85, sí, sale 85, muy bien. Lo que hay que hacer aquí, lo único que hay que hacer aquí es prolongar CD. Prolongar CD. Lo único, no, no sale 85, ¿ah? Mano, abre, ¿O pe. sí? Por Vamos a ver. favor. A ver, a ver. Vamos a ver. A ver. Chicos, por aquí, a ver, la de la M, Hola. pues, ¿no? La propiedad de la M. Por aquí. A ver, De los Power. a ver. También mierda. Oh, Por aquí, ¿no? Por aquí. Tendríamos que la suma de estos dos ángulos de aquí me debe dar 120. Entonces, chicos, este ángulo de aquí, ¿cuánto debe ser la diferencia? ¿Cuánto es 120 menos 25? 95, ¿no? ¿Sí? 95, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, sale 85. Perfecto. Y la suma de estos ángulos de aquí, alfa y 95, uy, perdón, alfa y 95 suman 180, por lo tanto, alfa sí debe ser 85, ¿no? Ahí está, sí, tenía mucha razón, mi error, mil disculpas, sí sale 85. Muy bien, a ver. ¿Qué otro problemita más podríamos hacer? La 8, la ocho muy parecida, la 8 es muy parecida, a ver, la 8, ahí está, muy bien, a ver, listo, muy bien, chicos. 130, 130 me dicen el problema número 8. Aquí sí habría otra forma de resolverlo también, la verdad, ¿ya? Pero vamos a dejarlo así, ¿sí? A ver, en el problema número, en el problemita número 8, nos piden calcular cuánto vale el valor de X, ¿sí? Chicos, dejen de escribir en la pantalla, por favor, si fueran tan amables. Sí, por favor. Sí, alguien ha hecho por aquí alguna línea. A ver si lo podrías borrar, si fueras tan amable. Ya, ya. A ver, y si no vamos a tener que desactivar esa entradita. ¿Sí? Por favor, no vuelvan a escribir en la pantallita. ¿Ya? Sí se observa qué le están haciendo, ¿ah? Ya, muy bien, perfecto, gracias, listo. Muy bien, chicos. ¿Sí? A ver, chicos, un ratito, van a hablar. Chicos, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo líneas en la pizarra? Un poco de respeto para el profesor, ¿sí? Listo, profesor, puede continuar. Gracias. Listo, chicos. A ver, sigamos. ¿Ya? Olvidemos, no pasó nada aquí. Nadie vio nada. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Muy bien. A ver, chicos. Eh, aquí lo que podríamos hacer nosotros es lo siguiente.
Por la propiedad de la M, este ángulo que se encuentra aquí, este angulito que se encuentra aquí, ¿sí? Es igual a 100 menos M. Es igual a 100 menos M. Ya que la suma de estos dos ángulos de aquí me debe dar 100. Y profe, ¿por qué calcula él? Porque calculando 9, chicos, me sale todo, pues. Y aquí, este par de ángulos de aquí, 3M más 100 menos M es igual a 180. Entonces, tendríamos por aquí 3M menos M, 2 veces M. Aquí pasaríamos a restar, nos quedaría 80. Y el valor de M, chicos, aquí nos quedaría en este caso 40 grados. ¿No? Nos quedaría 40 grados. Entonces, cuando M en este caso toma el valor de 40 grados, este angulito que se encuentra aquí es el complemento de 40, porque este hay un ángulo recto, ellos dos deben de sumar, en este caso, ellos dos deben de sumar 90 grados. Por lo tanto, este ángulo aquí debe de ser 50 grados. Lo que nos permite afirmar rápidamente que la suma y la medida de estos dos ángulos de aquí, X más 50, nos da 180, ¿no? Y claro está, de ahí inmediatamente van a poder observar que la medida del ángulo X es igual a 130 grados, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahí está. Ahí está. Eso sí, perdón, ha sido mío. Se me pierde a veces el lápiz. Ahí está. Listo. Muy bien. La clave ahí del problemita número 8 nos salió la clave casa, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ah, ya. Ya, perfecto, sí, no se preocupen. Sí, 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 tranquilos, 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 tranquilos. Profe, ¿por qué 100, en este caso, por qué salió 180? ¿Por qué salió 100 menos M? A ver, si tú aquí le das un valor adicional, llámale N. Llámale N, ¿correcto? Llámale N ahí, llámale N ahí, llámale N ahí. ¿Está bien? Llámale N. Por la M, 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 sabemos que en este caso, M más N, M más N es igual a 100. Pero como no quiero trabajar con dos variables, la variable M la voy a representar en N en función de M. O sea, si lo paso a restar, ese valor de ahí tendría que ser 100 menos M. Entonces, por ese motivo, en vez de trabajar con con la otra variable, mejor trabajamos con la misma variable, ¿no? Con M en este caso. Para que la suma de estos dos ángulos de aquí me dé de aquí, ¿no? Recuerda la propiedad de la M. La del serruchito pequeñito. Por ese motivo es que este ángulo de aquí es 100 menos M. ¿Quedó más claro? Sí, no te preocupes, voy a tratar de colocarlo. Sí, 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 sí. ¿Por qué le sumas 3M? Ah, ¿y por qué 100 y no? Bueno, es que este 100 de aquí es pues por este ángulo de aquí, por ese angulito determinado ahí, por ese angulito, ¿sí? Por este angulito que vale 100. ¿Está bien? Es porque ahí es 100. Si te hubieran dado otro ángulo, hubieras colocado otro ángulo. ¿Y por qué le sumas 3M? Bueno, para poder calcular el valor. Mira que este ángulo de aquí y este ángulo aquí están sobre una misma recta. Por propiedad de ángulos, estos dos ángulos de aquí suman 180 grados. Por ese motivo, 3M más él me daba igual a 180 y con él calculamos el valor de M, pues. Y conociendo el valor de M, podemos inmediatamente conocer los demás ángulos y específicamente también el ángulo X que nos está pidiendo. ¿Ya? ¿De dónde salió el 50 de arriba? Por este ángulo de aquí. Aquí hay un ángulo recto. Este ángulo que se encuentra aquí, si ustedes pueden observar,
este ángulo que se encuentra aquí, que veas un ángulo de esta manera como un cuadradito, significa que el ángulo vale 90 grados. Y como este ángulo de aquí vale 40, el de aquí debe ser 50 para que la suma entre ellos dos me dé 90 grados. ¿Quedó mejor claro, Ana Belén? ¿Sí? Y bueno, de aquí sería en este caso para él, ¿no? 50, ¿correcto? Muy bien. Listo, chicos. A ver, un ratito, déjenme guardar aquí lo que hemos avanzado, ya que nos queda específicamente. Sí, voy a resolverlos por mi cuenta y los problemas que nos han quedado se los voy a compartir. Sí, se los voy a compartir a su tutora para que ella se las pueda hacer llegar a ustedes. ¿Sí? Pero primero traten de resolverlos por su propia cuenta antes de ver la solución. Ya es lo primero. Yo les voy a compartir la resolución de los problemas, pero primero intenten resolver los problemas por su propia cuenta. ¿Está bien? Chicos, voy a dejar de compartir un ratito, ¿sí? Y les voy a, en este caso, a compartir ya lo que acabamos de realizar, la PPT que acabamos de realizar, ¿ya? A ver, un ratito. Déjenme por aquí. Aquí está. A ver. Muy bien. Un ratito que cargue bonito para que pueda llegar a ustedes. Chicos, ¿me confirman por favor la recepción del documento compartido? Lo acabo de compartir por el chat. ¿Sí? ¿Llegó? ¿Sí? ¿Todos lo observan? Listo, chicos. Listo, 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 chicos. No les quito más tiempo. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias por, en este caso, por su participación. Y bueno, conmigo, chicos, ya será hasta la próxima semana. Que tengan buen inicio de semana, que les vaya muy bien. Y conmigo, chicos.